Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de La Posta. Hoy una edición más que especial, una producción esperada y pedida por muchos de nuestros seguidores en todas nuestras redes, La Posta, redes SUI, en Facebook, nuestro canal de YouTube, La Posta Uruguay. ¿Estás pensando en emigrar? ¿Tenés algún amigo, amiga, algún familiar que está a punto de emigrar? Hoy vas a escuchar dos testimonios de dos uruguayos que están en este momento en Europa, que viajaron con diferentes situaciones. Uno con lo básico, a la uruguaya, digamos, y otra persona con un poco más de herramientas, conocidos y demás. Uno viaja con papeles, con documentación europea y otro viajó con pasaporte uruguayo. Otro tuvo algunas facilidades y otro lo pasó bastante mal al principio, incluso ahora con el tema pandémico. No estamos de ninguna manera romantizando que el uruguayo emigre, que es todo color de rosa, sino todo lo contrario. En la producción vas a ver las dificultades, que realmente no es para cualquiera emigrar, no es para cualquiera salir de su país, de su zona de confort, no es para cualquiera salir del país si tiene la comodidad de un trabajo y un título, saber que cuando llega a Europa puede que empiece lavando platos o baños, a pesar de tener un título universitario, para después sí poder sacar la cabecita. Cambiar un poco también esa mentalidad de que el uruguayo muchas veces no se va porque está pasando mucha penuria económica, se va porque la situación social, la situación de seguridad y la situación educacional del país está en declive. Digan lo que te digan, mientras te tienen en una discusión totalmente estúpida los dos primeros años de gobierno, hasta abril por lo menos, cuando sea el referéndum, que el LUC sí, que el LUC no. Las cosas de verdad, a pesar de lo que te diga alguna publicación y el marketing del gobierno de turno, las cosas siguen igual y peor en materia de seguridad. Vas por la calle y no sabes si te van a robar, si te agarra alguna persona con alguna adicción y trastornado y te apuñala con un destornillador por un celular. La situación en la salud pública no es la mejor, la situación educacional de los colegios públicos y también privados no es la mejor. Entonces, mucha gente se aventura a buscar un futuro y mejores oportunidades tanto para ellos como para su familia. Realmente, les reitero, no es que queremos romantizar, pero bueno, justo se da que tenemos contacto con Paula y con Sebastián, dos uruguayos que se dedican a asesorar un poco a uruguayos cuando están allá, cuando están por viajar, con lo que refiere a papeleo. Y seguramente este programa, que como ya les dije ha sido muy pedido, será la apertura para nuevos programas, tratando de esclarecerle un poco el panorama a la gente que quiere progresar, dejar el país, que bueno, tiene la mente abierta y se da cuenta que en Uruguay las cosas van peor de lo que estaban. Y bueno, básicamente estamos tratando de ayudar con esta clase de producciones. Te vas a encontrar con los papeles que necesitas, cómo es migraciones, cómo puedes tener algún problema, sí o no, para poder solucionar en el momento cuando llegas al aeropuerto, qué papeles tenés que llevar, cómo es la mejor forma de entrar, si tenés o no documentación europea y mucho más. Además, la calidez que puede recibirte un uruguayo cuando llegas allá y también lo inverso, el problema que puedes llegar a tener si te agarra algún estafador, como te puede pasar acá. No te creas que en Europa cambia mucho el panorama, siempre hay algún estafador y lamentablemente algún compatriota que termina utilizando tu viaje a modo de curra, ¿no? Eso es lamentable, pasa allá, pasa acá. Así que bueno, sin más, le damos la bienvenida a todos los escuchas. Estamos en simultáneo por Facebook Live, al mismo tiempo por YouTube y por radiocuervouruguay.com.uy para toda América y el mundo. Sin más preámbulos, lo dejamos con la primera entrevista. Paula, desde España, nos va a contar el panorama que vive allá, lo que vivió al ir, al llegar y el día de hoy. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Y en esa especie de, no sé, como epidemia de uruguayos que están buscando salir del país, uno de los destinos preferidos
por supuesto que es por la barrera idiomática, es España. Y en este sentido, hoy vamos a estar hablando con Paula, que es la administradora del grupo Uruguayos en España y que le ha dado una mano grande a muchas de las personas que hacen consultas en ese grupo. Bienvenida, Paula, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un gusto estar, bueno, pudiendo dar una mano y colaborando en por lo menos dar un poco un pantallazo de cómo está la situación por acá. Muy bien, Paula, ¿a qué edad te fuiste de Uruguay para España? Me vine con 28 años, yo estaba residiendo ahí en Maldonado, era funcionaria, trabajaba en la intendencia y bueno, ya llevo 19 añitos de este lado del charco. Bien, ¿por qué decidís irte de Uruguay a España? A ver, en mi caso fue por un tema de decisión, porque bueno, la verdad que por un futuro mejor de cara a mis hijos, en ese momento tenía una hija de 9 años y un varón de 4, y bueno, la verdad que la situación no era de las mejores en Uruguay, estaba entrando la crisis del año 2001-2002, y bueno, me surgió la posibilidad y la verdad que no me lo pensé mucho para venir. Bien, cuando viajaste a España, ¿viajaste con o sin documentación que te acreditaba como ciudadana europea? En mi caso viajé con documentación como ciudadana europea, vine con ciudadanía italiana, la vengo arrastrando ya va, por generaciones familiares y bueno, desde muy chiquita ya había hecho el trámite, no fue algo que se hiciera específico. Entonces, bueno, sí es cierto que ayudó bastante en su momento. Por un lado, el poder entrar ya con papeles y ser uno más, entre comillas, como quien dice, a la hora de poder estar en España. Pero bueno, sí es cierto que el derecho de piso y el hecho de decir, bueno, soy de fuera, también se hizo notar muchísimo, ¿no? A nivel de poder conseguir trabajo, los trámites, en aquel momento recién la gente se empezaba a poner al día de cómo era para poder hacer todos los trámites a nivel de extranjería o a nivel de trabajo y bueno, yo sus dolores de cabeza también. Bien, digamos que viajaste de Uruguay a España con tus dos hijos y no fue que conseguiste trabajo un día para el otro, o sea, tuvo un proceso. Fue todo un proceso, yo vine en julio del 2002 y bueno, lo primero que pude conseguir para salir un poco del paso fue limpiando casas, Ujú, cuando lo mío es ser administrativo contable de carrera, ujú, por administración de empresas, lo había hecho ahí en Uruguay y lo volví a estudiar acá en España. Porque bueno, sí es cierto que muchas carreras no tienen nada que ver lo que se estudia en Uruguay con lo que se estudia acá. Ya para empezar, a nivel de administración, por ejemplo, los impuestos y el plan general contable, cambia muchas cosas, ¿no? Entonces, para ponerse un poco al día y poder pelear como uno más realmente acá. bien. Y cuando vos viajaste, llevaste un dinero, supongo que es necesario como para estar establecido mientras se consigue un trabajo y poder estar un poco más, digamos, ubicado en el lugar donde se va a vivir. ¿En qué ciudad te estableciste en primera instancia? Yo en primera instancia me establecí en un pueblo, bueno, se llama Negreira, es cerca de Santiago de Compostela. Tuve la suerte de que en ese momento mis abuelos maternos estaban acá, que ellos son de origen español, Ujú, pero bueno, tenía una casa a donde llegar, ¿no? Un techo claro. para llegar, como mucha gente que viene y que tiene la casa de los amigos o de familiares, ¿no? Ujú. Pero bueno, sí es cierto, yo me vine con 5.000 euros pensando de que decía, bueno, esto va a ser una barbaridad, me va a dar un montón y cuando quise acordar en menos de 20 días prácticamente cerca de 1.000, 1.500 entre trámites, vueltas para un lado, vueltas para el otro, transporte y todas las cosas ya se te habían ido. Bien. Entonces, complicado. Diferencias entre Maldonado
y Negreira, que es una ciudad pequeña, digamos un pueblo pequeño de España. ¿Qué diferencia encontraste ni bien llegaste con relación a tu Maldonado, digamos, ¿no? La primera diferencia es evidente con el tema a nivel cultural, la calidez de la gente. Siempre digo, la gente latinoamericana tenemos una calidez que en la gente europea la echamos muy en falta. La gente te mira por encima del hombro como diciendo, ¿y a qué viniste? Porque claro, lugares chicos, como se dicen siempre, infierno grande, ¿no? Claro. Todo el mundo se conoce y eres el extranjero que viene a sacarles un lugar cuando es lo que menos pensás hacer. Claro. Entonces, bueno, sí es difícil eso, como decía al principio, ¿no? El derecho de piso, eso que te hacen sentir como que eres el extraño y que eres el malísimo que les vienes a sacar algo. Claro. Y por ejemplo, en materia de seguridad, de limpieza de las calles, ¿pudiste notar una diferencia muy grande con relación a Maldonado? Sí, en ese sentido sí. A ver, la seguridad no tiene nada que ver, ni en aquel momento, ni ahora, muchísimo menos, por supuesto. La seguridad que tenés acá de decir, bueno, a la 1 de la mañana como mujer estar caminando sola en la calle, sin problema ninguno, podés ir hablando por teléfono, ir vestido como quieras, sin tener necesidad de tener con 40 ojos mirando alrededor a ver quién puede seguirte o qué es lo que pueda pasar. Bien. Incluso mismo para cuando hay niños, ¿no? La seguridad esa de decirles, bueno, jueguen en la calle o pueden estar en la calle o moverse por diferentes lugares, incluso en ciudades un poco más grandes. Sí, como era Uruguay tal vez hace unos 20, 25 años, ¿no? Sí, exacto, como era el Uruguay de nuestra infancia, como quien dice, ¿no? El típico de juntarse la gente fuera, en la calle, toda la gente de la misma cuadra, cuando llegaba la tardecita, sacar las sillas afuera, juntarse. Acá no es tradicional el mate, pero bueno, sí se juntan las vecinas a hablar, a cotillar, a comentar todo lo que ha pasado durante el día, ¿no? Por delante de ellos. Bien. Y después de Negreira, ¿para dónde fuiste? Después de Negreira me vine un poco para Coruña, estuve unos meses y me fui para Fuerteventura, una de las Islas Canarias. Bien. Allá, bueno, es un mundo totalmente aparte, ¿no? Son islas, tenés el tema de que, bueno, son islas relativamente pequeñas y en 2, 3 días te la conociste todo y claro, ¿y ahora qué hago, no? ¿Para dónde salir o para lo que fuera? Pero bueno, es acostumbrarse un poco a todo lo nuevo y lo diferente que hay. Bien. En materia laboral, por ejemplo, ¿no? Uno trabajando 6, 8 horas por día, de lunes a viernes o de lunes a sábado, y recibiendo de repente lo que es el salario mínimo de España. ¿Cuál es la diferencia que vos percibiste con relación a cómo se vive en Uruguay con un salario medio con relación al salario mínimo de España? No sé si me explico. Sí, 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 sí. Bien. A ver, es indiscutible que Uruguay, una de las cosas malas que tiene, digamos, porque realmente, bueno, fuera de lo que es toda la inseguridad y todo lo que tiene, yo creo que Uruguay peca por ese lado desde hace muchísimos años, que no es una cosa de ahora ni nada, es de lo que es, digamos, si ponemos en la balanza lo que es el costo de vida con respecto a lo que es el salario, ¿no? que uno recibe. Acá en España uno muchas veces escucha, pero es que en Galicia se ganan 1.000 euros y si me voy a Barcelona voy a ganar 1.800. Sí, pero en Galicia el costo de vida es más bajo, en Barcelona es mucho más caro. Entonces, España es cierto que tiene ese equilibrio, ¿no? Que el costo de vida va siempre acompañado de lo que son los salarios. Bien. O sea que en ese sentido estamos de acuerdo en que Uruguay es un país caro con relación a lo que se gana, que no es lo que pasa, digamos, en segundo y primer mundo, que es Europa, ¿no? Exactamente, exactamente. Aquí los salarios van muy acordes al costo de vida que hay en general. Si bien el salario mínimo
digamos que es el mismo para toda España, pero bueno, siempre las empresas tienen un plus por alguna cosa, o bien porque las horas las pagan un poco más caras, o tienes otro tipo de pagos. La mayoría de las empresas, por ejemplo, acá en España se usa mucho que se pagan, son 12 salarios, ¿no? No existe lo del tema del aguinaldo. Claro. Y lo que hacen esos 2 meses de aguinaldos, te los dividen en los 12 meses. Claro. Entonces todos los meses ganas un poquito más. Bien, está bueno eso. Está bueno, sí. Ahora, Paula, yo te voy a hacer esta pregunta porque yo veo que en el grupo Uruguayos en España vos estás asesorando a muchos uruguayos que quieren viajar. ¿Sentís que en los últimos 2 meses hay mucha más gente uruguaya que está queriendo viajar a España? Sí, la verdad que todo esto de la pandemia como que había cortado el boom que teníamos hasta ahora bueno, de toda la gente que se venía y todo, y como que con la pandemia, aquel que estaba un poco en la duda de si quedarse, no quedarse, que tenía un trabajo de repente un poco precario, dijo no, se terminó, hasta aquí llegué, ¿no? Entonces sí es cierto que está habiendo un boom ya desde hace un par de meses, y por lo menos hasta marzo, abril, por los comentarios que vemos en el grupo, la gente está con esa pelea de averiguar todo, preparar todos los papeles y hacer todo lo necesario para venirse. Bien. A un uruguayo promedio, qué sé yo, no sé cómo es en España. Yo conozco, por ejemplo, Canadá, que sé que digamos, en la oferta laboral no mira mucho la edad que tenés. No sé cómo es en España, si mira mucho si tenés más de 40 años, o se mira o no. Por el tema de las edades a nivel laboral, depende muchas veces para qué sea el trabajo. Sí es cierto que, bueno, en algunos trabajos muchas veces de repente, queda mal decirlo, ¿no? Pero ya con 23, 25 años eres un relativo viejo, ¿no? Para el tema de repente, para carga y descarga, para cosas que sean de mucho desgaste físico. Pero bueno, normalmente no suele haber ese problema de decir que te miran con lupa el tema de la edad, el tema de las titulaciones que puedas llegar a tener. Se fijan mucho en la valía, en qué es lo que realmente te sabes desarrollar. En la gente, por ejemplo, en construcción, siempre le digo a mucha gente, intenta no decir no lo sé, sino ¿me enseñás? Claro. ¿No? Esa predisposición a decir, quiero intentar aprender, ¿no? Intentar hacerlo, ¿por qué no? Claro. ¿No? Sí, sí, sí. Es que un poco digamos, la voluntad es todo, ¿no? Muchas veces acá en Uruguay no quieren hacer nada, pero cuando van a Europa van a hacer lo que sea necesario, ¿no? También tengo que decir que yo creo que se van a Europa a hacer lo que sea necesario porque tienen otra calidad de vida que lo que estábamos hablando acá, y de repente acá trabajando 12 horas no pasas de ser una clase baja y vivir en penuria, ¿no? Claro, a ver, partamos de la base de que acá una persona o un grupo familiar, digamos, de 2 adultos, dos menores, trabajando los 2 adultos en un trabajo relativamente normal, ¿no? Hablemos de 8 horas diarios, 40 horas semanales, que es la jornada completa aquí. Son solamente 40 horas la jornada completa, no son 45 horas como ahí. Partamos de la base de que prácticamente en comparación a la forma de vida es una sí, un nivel medio de ahí. Claro. O sea, un obrero no llegan a ser nunca clase baja. Claro. Sí, acá hay un tema con la estadística también, porque el Instituto Nacional de Estadística dice en Uruguay que si ganás más de 14.000 pesos no sos pobre, por lo tanto sos clase media, pero la canasta básica de esa clase media está en los 70.000 pesos, entonces es obvio que con 14.000 pesos, nosotros hicimos una producción hace unos meses donde mostrábamos cómo con 20.000 pesos en Uruguay sos pobre, porque si tenés que alquilar el resto de los días del mes pasás espantosamente, eso en España no te pasa, ¿no?
no, para nada. A ver, nosotros, te pongo mi caso, por ejemplo. Ujú, Nosotros somos un grupo familiar de 5 personas. ujú, eh, Estamos trabajando, los dos hijos grandes míos, mayores, trabajan sin necesidad de aportar en la casa, o sea, lo que ellos ganan es para ellos. Sí es cierto que, bueno, eso quiere decir que no tengo el gasto de ellos en cuanto a lo que es la vestimenta, ¿no? O caprichos que se les claro, pueda ocurrir, pero sí el resto. Pero a nivel de, por ejemplo, de vivir y todas las cosas, con hipoteca, coche, compras del supermercado, todos los gastos fijos que supone la vivienda, la ropa, todo. Y, a ver, no tiramos manteca al techo, pero es que no se vive mal para nada. claro. Si no te privás al momento de, por ejemplo, ir al supermercado, ¿con cuántos euros llenás un carrito? Mira, una compra semanal nosotros solemos gastar sobre unos 120, 130 euros. 120. Estamos hablando de unos 150 dólares. Aproximadamente unos 6.500 pesos por ahí. Sí. Bien. Para 4 o 5 personas me dijiste. Para 4 o 5 personas, partiendo de la base que acá un solo salario mínimo son 950 euros. Claro. Sí, sí. Entonces, claro, a ver, solamente con el salario mínimo, aunque una sola persona trabajara, podrías aguantarte bien, porque claro, a diferencia de lo que es ahí el salario mínimo se considera que ni siquiera llega ni a la mitad de eso. Exacto. Exacto. Ahora, Paula, suponete que fulanito de tal está decidido y quiere ir para España. Vamos a tirar algunos tips de los que yo sé que vos sabés y que está bueno. Primero vamos a tratar no es que alentemos a que la gente se vaya, pero darle una guía en caso de que una persona esté con un pie acá y un pie en el aeropuerto, para poder darle un poco el panorama del que se va a encontrar. Fulanito de tal se quiere ir para España. ¿Cuál es la mejor zona que vos recomendás como uruguayo para llegar por primera vez? A ver, siempre digo lo mismo, ¿no? Primero intentar informarse con gente que tengan conocidos o familiares, información real, ¿no? Y buscar información del ayuntamiento, que sería el municipio, de dónde van a estar, saber la cantidad de habitantes, cuáles son el tema del transporte, los servicios que tienen cerca de los lugares donde pueden vivir. Hay muchos lugares donde uno dice, ah, sí, consigo un alquiler baratísimo. Sí, pero solamente para moverme tengo ómnibus en determinado horario y claro, si trabajo, por ejemplo, en hostelería, que trabajas de noche, no puedo volver a casa. Claro. Entonces, muchas veces acá España lamentablemente tiene eso, ¿no? Que no es decir, bueno, me voy a tal lugar y ya está. No, hay que mirar un montón de factores. Bien. ¿No? Saber dónde queda, más o menos la gente que hay en el lugar, si son lugares que solamente van a tener trabajo a nivel de temporada o va a ser algo estable todo el año. Entonces, Bien. bueno, hay un montón de factores a pensar. Bien. ¿Con cuánto dinero mínimo decís que hay que llegar a España para mantenerse al menos durante 3 meses como para ver si se encuentra algún trabajo medianamente potable? Eh, in- yo en teoría, y bueno, sé que muchas veces no es fácil, ¿no? El juntar el dinero, el decir, bueno, voy con algo. Hay mucha gente que se ha tirado completamente a la piscina vacía, como quien dice, con los dos pies juntos, Ujú, y se ha venido prácticamente que con lo opuesto ujú. y les ha ido muy bien. Hay gente que ha venido con más. Yo recomiendo por lo menos intentar venir con un colchoncito de unos 3.000 euros, 3.000, 5.000 euros. Bien. Parece mucho, pero es que como nos vayamos a un alquiler, que quieran intentar alquilar sin papeles, sin tener un recibo de sueldo que les respalde de que tienen una entrada fija, lo mínimo que les van a pedir van a ser 6 meses de alquiler. Claro. Y es una locura. Sí, 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 sí.
O sea, estamos hablando de unos 300.000 pesos aproximadamente y hay mucha gente que desearía poder viajar a España, pero ni siquiera le da el dinero para comprar el boleto. Es un tema bastante complicado. El uruguayo llega a la aduana de X aeropuerto de España. ¿Qué le van a pedir al principio? Sobre todo cuando no es ciudadano europeo, es decir, tiene pasaporte uruguayo. La migración es muy difícil, es como se ve a veces en la tele que te mandan para atrás. Mira, lamentablemente esa es la pregunta del millón, Ujú. porque el venir con pasaporte uruguayo es totalmente lo que es el significado de lo que es el azar. Bien. Depende de a qué hora llegue el vuelo, qué funcionarios te estén esperando, ¿eh? Y cómo tengan ese día. Te puede tocar el día de que dijeron a toda la gente, pasen, te sellan el pasaporte y entraste sin problema ninguno, o te toca el día de que de repente te empiezan a pedir todo lo que, los requisitos, ¿no?, que tienen que pedir cuando viene una persona con pasaporte uruguayo. Ujú. ¿Cuáles son estos requisitos? Pasaje de ida y vuelta, seguro privado de salud, que puede ser el mismo que se compra ya con el pasaje, tener una reserva de alojamiento o por lo menos un certificado del empadronamiento de alguien donde digan que se van a quedar, ¿no?, Ujú. o la famosa carta invitación. La famosa carta invitación tiene algo muy peligroso si la persona que viene se va a quedar, ¿no? Y es porque puede tener consecuencias para las dos partes, para Claro. quien hace la carta y para el que se queda, ¿no? Y luego lo fundamental es que por duración del pasaje se piden 95 euros por día, Sí. ¿no? Es decir, una persona que va a viajar y se va a quedar, que no haga un pasaje superior a 10 días, porque en 10 días te da tiempo de hacer un viajecito mínimo, por decir, bueno, voy a viajar y recorrer España y conocer algo, no queda mal, y son 950 euros que tendrías que traer. Claro. Ah, no es una barbaridad de dinero. Entonces, como mínimo, ese dinero. Bien. Y en el caso de que, por ejemplo, la persona tenga pasaporte europeo, ya es otro cantar, ¿verdad? Con pasaporte europeo ya no tiene nada que ver. De hecho, hay dos filas cuando vas bajando, ya te van diciendo los comunitarios que entran por el mismo lugar, tanto con pasaporte español como del resto de países de la Unión Europea, Ujú. tienen una fila y muchas veces tenés que pedir que te sellen el pasaporte porque hay veces que ni siquiera te lo sellan. Claro. Y después la otra que es la gente que viene con los pasaportes iberoamericanos, digamos, que son los que sí tienen que cuñar y pasar por migración. Claro. Suponiendo que tenés la suerte de que migración te deja pasar con pasaporte uruguayo, después hay deportaciones en las calles o simplemente, bueno, después tenés que, digamos, esa suerte y verdad. Es bastante, a ver, no es tanto a suerte y verdad, pero bueno, lamentablemente Uruguay hace tiempo ya que dejó de tener el convenio vigente con España del famoso acuerdo que había del Tratado de 1870, por el cual el uruguayo que estuviera en territorio español por un tema de historia no podía ser deportado ni nada. Ujú. Que es cierto que te pueden pedir la documentación y te puede llegar a tocar que te digan, bueno, te abrimos una carta de expulsión o algo. Puede pasar, no es lo habitual. Normalmente te van a dar una llamada de atención, ¿eh? Ujú. Y bueno, sí es cierto que los primeros 90 días, ¿no?, uno está como turista y puede moverse por absolutamente cualquier lugar, Claro. sin problema ninguno. Después del día 91, digamos, de haber llegado, es cuando sí podría empezar eso y bueno, la serie de trámites que hay que se puedan llegar a hacer para regularizar la situación. Bien, hoy día, posterior un poco a la pandemia que parecería irse yendo a nivel mundial, ¿en qué rubros hay más trabajo en España? Ahora mismo, dependiendo de las zonas, construcción Ujú. y el tema de la hostelería.
En construcción y hostelería, a pesar de todo en construcción no tanto, pero sí en hostelería, a pesar de todo lo mal que les ha estado yendo, muchísima gente, sobre todo estudiantes que eran en lo que trabajaban, se han ido a otros países a buscar mejores situaciones. Entonces, claro, ahora quedó escaso manos de obra en España. Claro. Conseguir trabajo con o sin papeles, ¿cuáles son los riesgos y las diferencias más notorias? Con papeles, dependiendo de cada uno, ¿no? Sobre todo de eso, de cuál sea la actitud que tenga ante la entrevista y ante el puesto de trabajo que le ofrecen, ¿no? Ujú. Pero bueno, sin papeles, el tema es que, claro, es muy complicado conseguir justamente en ese tipo de trabajos, ¿no? En construcción, en hostelería, cosas que se tengan que trabajar de cara al público, que se ponga en riesgo la vida trabajando en construcción. Sí se consigue, por ejemplo, a nivel de reformas, hace falta muchísimo albañil, hace falta muchísimo personas que ahí trabajan con el tema del yeso, eh, los alicatados, hay, que son los albañiles finalistas, digamos. Ujú. Sí hace falta ese tipo de mano de obra. Bien, digamos que cuando vas a conseguir un trabajo, si lo pedís sin papeles, ¿podés correr, perdón, riesgo o no de que no te paguen, te estafen? ¿Conoces algún caso? Sí, a ver, muchas veces lo que juegan es con eso, ¿no? En plan, claro, como no tenés papeles, como no me vas a poder denunciar, te voy a pagar cuando quiero, te voy a pagar lo que quiero. Bien, Y esa es una baza que tenemos a favor, porque es al contrario, justamente por no tener papeles y que te hayan contratado, entre comillas, porque es un contrato verbal, porque no puede haber por papel, digamos que corre a favor de la persona que ha estado trabajando porque puede denunciar esa situación. claro, Y el denunciar ese tipo de fraude, ¿eh? Ayuda a poder llegar a conseguir papeles. claro. Está bueno eso. No es que, no que queremos fomentar ni romantizar, como dijimos al principio del programa, que la gente emigre, ¿no? Pero bueno, la calidad de vida y todo lo que estamos hablando, como que a veces uno dice, bueno, sobre todo cuando tiene hijos chicos, las oportunidades además. Nos comentabas por fuera un poco de micrófono que tenés alguna experiencia con alguna estafa, alguna experiencia negativa, no sé si querés contar algunas. Sí, mira, hay diferentes tipos de estafas que se han dado y de hecho se han dado ahora en estos últimos tiempos. Bien. Estamos hablando de estos últimos 2, 3 meses. Ujú. Pasó con un matrimonio, por ejemplo, que vino con una niña, con unos amigos, porque de hecho venían como amigos, ¿no? Ujú. No, vénganse para casa, no hay problema ninguno, nosotros les ayudamos bueno, a tratar de conseguir trabajo, el tema de alquilar alguna cosa, no se preocupen que mientras tanto se quedan en casa. Ujú. Evidentemente el matrimonio con esta niña además tiene 11 mesitos, cumplió el año estando ya acá. Les tocó que, bueno, este matrimonio que él tiene documentación española, pero es uruguayo, Ujú. eh, prácticamente los tenía secuestrados, por Ujú. llamarlo de alguna forma. Los dejaba salir solo si era con él, de noche, durante el día no podían salir de la vivienda, no podían hacer llamadas, les había retenido en un par de ocasiones los documentos, Ujú. porque simplemente les decía que no, que como él era muy conocido en el barrio, que cómo iba a decir la gente de que tenía una persona ilegal en casa, Ujú. cuando están todavía dentro de ese periodo que decimos que están de turistas, ¿no? Esos 90 días Sí, en que eres uno más. claro. No puedes trabajar, evidentemente, pero perfectamente puedes andar por cualquier lado, puedes salir, puedes hacer vida sin problema ninguno, ni que te haga la policía nada. Y bueno, también ha pasado a nivel de alquileres. Mucha gente se quiere venir con algo más o menos mirado de alquileres y bueno,
lo típico, ¿no? Bueno, ¿y cuánto te mando de seña? Sí, girame la seña y bueno, se encuentra con que han hecho un depósito para un alquiler, que cuando llegan ni existe depósito, ni dinero, ni la persona, ni la vivienda, ni absolutamente nada. Sí. Y claro, contando con que ya tenían eso, se encuentran de que con el resto de dinero que traen no les da para nada. Sí, claro. Al día de hoy, por ejemplo, conoces más gente que quiere irse de Uruguay a España que de España a volver a Uruguay, ¿verdad? Sí, hay un poco de las dos. Ujú, Evidentemente siempre el 90% de la gente se quiere venir de Uruguay a España y un 10% de España a Uruguay. ujú. Son los que menos, ¿no? Y bueno, quienes menos problemas pueden llegar a tener, pero siempre es eso, ¿no? ¿Y qué me voy a encontrar cuando vuelva al país? ¿No? ¿Dónde va a estar la gente que conocía, los amigos, la familia? ¿No? Porque bueno, el tema de la migración es algo que se va ocurriendo muchísimos años desde Uruguay y mucha gente con la que estábamos antes acostumbrados a estar en contacto, hoy por hoy o también están ya en España o en otros países, ¿no? En Estados Unidos, Canadá, Países Bajos, hay muchísima gente. Y las personas que quieren emigrar de España a Uruguay, supongo que van como jubilados o ya teniendo un buen pasar o dicen venir a buscar trabajo a Uruguay. La gente que suele querer ir para Uruguay, digamos que lo que tienen es una buena trayectoria laboral en España, ha podido hacer unos ahorros y se van, acá se le llama el paro, ahí creo que es el seguro de desempleo, seguro de paro, que le Sí, llaman ahí. Eh, y claro, es un dinero de que, bueno, por lo menos durante unos meses, mínimo 2 años, te garantiza de que vas a poder tener aunque sea un mínimo ingreso para poderte aguantar, claro. ¿no? Entonces, bueno, entre lo que se pueda llegar a hacer ahí y todo, como bien buen uruguayo, nunca golpees la puerta que golpees, nunca te va a faltar aunque sea un plato de comida, ¿no? Sí, ha cambiado un poco la cosa. Pero, pero sí, sí, sí. Lamentablemente hoy en Uruguay pululan mucho las ollas populares, la gente que está pasando Sí, necesidades. Realmente la situación en Uruguay no es la mejor, a pesar de que te digan lo contrario. eh, Hay gente, vos sabés muy bien que la gente en Uruguay, aunque no lo quieran aceptar, está muy politizada y no ve la realidad, ni de un lado ni del otro. Y la realidad hoy es que estamos en una situación compleja en el mercado laboral, compleja en el mercado económico, y yo como una persona que soy bastante neutra en el sentido político, porque no siento estar representado por ningún partido ni ningún político, visito los grupos como Uruguayos en España, el que vos administrás, Uruguayos en Canadá, porque tengo amigos en Canadá, Uruguayos en Alemania, porque tengo familia. Y la verdad que el chorrete que estoy viendo desde hace 2, 3 meses de gente averiguando para irse del país, la verdad que me llamó muchísimo la atención. la verdad que sí, estamos volviendo a ver prácticamente a nivel de cifras de la gente que se va, estamos casi iguales que con el brote que hubo, digamos, de gente que se quería ir entre el año 2003 y 2005, Ujú, que también había sido una locura la gente que se había ido. sí, Pero bueno, sobre el tema que decías de las ollas populares en Uruguay, acá también existen lo que son los comedores comunitarios. ujú, Eh, es diferente porque en este caso son puestos por el gobierno o por Cáritas, que es pertenece a la iglesia, ujú. y dan el tema de alimentos y prácticamente han triplicado los servicios diarios de comidas y lo que llama muchísimo la atención que es, antes prácticamente la gente que iba eran extranjeros y hoy por hoy quienes más van son españoles. Sí, ujú. Yo te voy a contar una anécdota. Nosotros tenemos una agrupación social y política que se llama Espacio Social Nacional, y vamos generalmente a algunas plazas del centro de Montevideo con bolsas de ropa y de comida. Cada vez que vamos vemos más gente en la fila esperando
Cada vez que vamos vemos más desesperación y lamentablemente cada vez que vamos vemos más niños en la calle a altas horas de la noche. Ahora se está huyendo un poco el frío, pero con fríos bastante extremos hace un par de meses. Y creo que un poco esa gente no tiene la posibilidad de irse a España, ni siquiera con una mano atrás y una mano adelante, es imposible. ¿Qué le podemos decir a la gente que está pronta para irse a España? ¿Con qué país se va a encontrar? ¿Económicamente, digamos, estable, turbulento? ¿Va a tener problemas para conseguir trabajo de verdad? ¿Qué le podemos decir? Se va a encontrar con un país que venía acumulando la crisis que tuvo en 2008, en ningún momento se recuperó, empezaba a recuperarse en 2011, en 2012 volvió a caer otra crisis, estaba empezando a salir entre 2018 y 2019, estaba empezando a levantarse esa crisis bastante económica y laboral que tenía España, y con todo esto de la pandemia ya terminó, vamos, de caer todo, ¿no? Se está encontrando de que muchas veces sí, es que la tasa de desempleo ha bajado y ha aumentado mucho la cantidad de gente que está como autónomo, ¿no? Vendría a ser la unipersonal ahí. ¿Cuál es el problema? Que hoy por hoy las empresas no se quieren jugar a tener trabajadores con el costo que eso significa para la empresa y prefiere tener autónomos. Entonces, mucha gente está trabajando de esa forma y claro, después nos encontramos con que los autónomos, la unipersonal, tampoco da llegado a fin de mes para poder pagar esos gastos fijos Claro. que tiene, ¿no? Entonces, bueno, la realidad que hay es, depende eso, la carisma que tenga la persona, la validez para trabajar y sobre todo para adaptarse. Venir, no digo con la cabeza baja en ningún momento, vamos, la cabeza bien alta siempre, pero sí, digamos, esa baja expectativa, ¿no? Claro. De decir, bueno, voy a llegar y voy a empezar desde abajo a ir subiendo. Siempre hay tiempo de subir. Agárrate primero a lo primero que haya, aunque nunca lo hayas trabajado, nunca lo hayas hecho, siempre hay como aprender. Porque te enseña un compañero, porque le preguntas a alguna persona que también trabaja en eso, porque miras los vídeos que hay de YouTube o lo que hay sobre las diferentes cosas. Pero intentar no decir no sé o no puedo. Claro. Al contrario, déjame aprender. Igual, mucha gente muchas veces me dicen, ¿y tú cómo haces para ir a buscar trabajo? ¿No? Lo típico, ¿no? ¿Y cómo empiezo a buscar trabajo? Bueno, ofrécete para trabajar un día. Mira, teneme 3, 4, 5 horas de trabajo y mirás cómo trabajo. Si te gusta, hablamos. Es una buena técnica. Es una forma. Bien. ¿Sabes una cosa que me preguntan en privado? ¿Qué tan difícil y con cuánto capital hay que viajar para emprender en España? Depende qué es lo que se vaya a emprender y sobre todo si depende de un local comercial, si el local ya tiene las licencias o no. En el rubro de la hostelería, por ejemplo, las licencias son muy caras, entonces lo normal es intentar alquilar algún local que ya está preparado para eso. Claro. ¿No? Y luego, bueno, redecorarlo, adaptarlo a lo que uno quiere hacer. ¿No? Entonces eso está muy bien, la verdad. Y bueno, más o menos un mínimo de unos 10.000 euros. Bien, 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 bien. Algo así como 600.000 pesos uruguayos, por ahí. Sí. Bien. Uh-huh. Para terminar, Paula, ¿algún mensaje que quieras darle directamente y desde la honestidad al uruguayo que quiere viajar a España? Y si querés mandarle algún saludo a alguien que esté por acá. A ver, desde la
honestidad y con todo el corazón, y siempre lo digo en el grupo de uruguayos en España, les recalco, en ningún momento voy a decir no vengan, ¿ah? Salvo, a ver, en ningún momento no, salvo que la situación en España ya sea caótica. Claro. Pero sí tener los pies muy en la tierra, venir con las ideas muy claras, saber que un profesional posiblemente pase a ser un simple operario, ¿ah? Que hay que empezar de abajo, comerse un poco el orgullo y agarrar lo primero que sea, que para levantar y salir adelante siempre se va a poder, depende de cada uno. Bien. Ganas y querer hacerlo, realmente tener en la cabeza de decir, no estoy escapando de una situación, sino que lo que busco es mejorar, ¿no? Porque si venimos como escape, poco se va a conseguir. Entonces, venir con esa mentalidad, ¿no? Que lo que se busca es mejorar, sobre todo en calidad de vida, evidentemente, y se puede, cuesta lo suyo, cuesta muchas lágrimas, cuesta muchos días de soledad, cuesta muchos no que se van a encontrar, pero se puede. Bien, hay que ir fuerte psicológicamente sabiendo que se va a un país que no es el de uno, seguramente lejos de su familia y sus amigos, a pelear por un puesto de trabajo que es muy probable que haya mucha gente detrás de ese, ¿no? Claro, sí, totalmente. O sea, muchas veces uno entra en las páginas de búsquedas de trabajo, por ejemplo, una de las más nombradas es InfoJobs, y ve que para un puesto de repente, no sé, ponele de administrativo, me voy a apuntar. ¿Cuántas personas hay inscritas? 800 personas para un puesto. ¿Ah? Y de repente, de esas 800 personas que se anotaron, no eligieron a ninguna de esas 800. Entonces, muchas veces no dejarse llevar por el currículum, no dejarse llevar por lo que saben o por un título, ¿ah? Intentar poder que den la oportunidad de demostrar lo que uno sabe, ¿ah? Porque el uruguayo es una característica que tiene es siempre saber hacer un poco de todo. Sí, entonces hay que aprovechar eso. Bien. Cuando emprendés y alquilás un local comercial, y obviamente debe ser como acá, abrís una empresa, los permisos si no los tiene el local y demás, ¿te da la ciudadanía el país o seguís siendo un uruguayo si no tenés pasaporte español? No, te da la posibilidad de hacer papeles, digamos que te dan un visado como inversión o como emprendedor. En lo posible siempre es bueno de que una persona, si ya viene con esa idea, haber pasado primero por el consulado español para dejar reflejado de que esa es la intención con la que se viene, porque ellos dan un visado, ¿no? Como emprendimiento. Claro. La característica que tiene o la pega es que tiene que estar abierto al menos 3 años. Claro. Entonces, partir de la base de que lo que se va a poner, saber que va a ser rentable al menos esos 3 años o tener un respaldo económico para aguantar esos 3 años, que no es solamente lo local, Claro, es el mantenimiento del local, de la vivienda, de la persona o de la familia, claro. a mayores, ¿no? Entonces, hay que sopesar mucho las cosas, pero bueno, lo dicho, se puede. Bien, le recomendamos a los emprendedores para, a mi criterio, entonces por lo que me decís, es primero ir una vez a ver el mercado, digamos, lo que vas a hacer, si es rentable o no, después volver al consulado y plantear que vas a ir como emprendedor y con cuánto dinero vas a ir, es así más o menos. Claro, sí, por lo menos para venir más seguros, o por lo menos decir, bueno, sé más o menos dónde voy a estar, el tipo de clientela que puedo llegar a tener, ¿no? Y los locales que hay en los alrededores, que también muchas veces influyen, ¿no? A la hora de lo que pueda uno hacer y cuáles son los clientes potenciales que voy a tener. Claro. ¿Algún saludo a alguien que le quiera mandar acá en Uruguay?
Sí, bueno, aprovecho para saludar a la familia, saludar a mi hermano y mi madre que están por ahí, viven en Maldonado y seguramente van a estar escuchando. Así que bueno, les mando un beso enorme a Ignacio Chocho y a Luz Villanueva y toda la familia por ahí. Y bueno, todos los conocidos que puedan estar escuchando, que ya me llegarán las críticas y me arderán las orejas. Muy bien, Paula. Bueno, muchísimas gracias. Nada, a las órdenes y bueno, eso, siempre muchísimo ánimo, pensar bien, mente fría, corazón muy frío y muy duro y bueno, intentarlo que muchas veces vale la pena. Muy bien. Te agradezco mucho por tu tiempo, Paula. Muchísimas gracias. Bueno, y así pasaba un poco lo que hablaba Paula. Ahora va a venir la segunda parte. Vamos a hablar con Sebastián, es un uruguayo que viajó a España con muy poco dinero y además con eh, digamos, la documentación uruguaya, no viajó con pasaporte europeo. Y acá es donde viene un poco la pregunta del millón. La mayoría de las personas nos pregunta cómo es viajar y trabajar y demás en Europa sin pasaporte europeo. Sebastián nos va a contar su peripecia, además de ir con muy poco dinero. Él es un emprendedor nato y eso lo beneficia muchísimo. Así que bueno, como nosotros siempre estamos buscando que vos emprendas, te da mayor capacidad y mayor posibilidad de conseguir trabajo en cualquier parte del mundo. En esta segunda parte del programa vas a encontrar una historia que seguramente te encuentre bastante reflejado si estás a punto de viajar o si ya viajaste y llegaste hace poco. Espero que no lo tomes como un impulso ni como una fomentación a la emigración, pero estamos tratando de brindarte la mayor cantidad de herramientas posibles en caso de que quieras hacerlo y que puedas hacerlo de manera segura y lo más cómoda posible estando a miles y miles de kilómetros de tu casa. Así que bueno, acaba la segunda parte de la entrevista con Sebastián. Y ahora estamos con Sebastián, él está en España, viajó justamente sin papeles. No vamos a decir que viajó con una mano atrás y con otra adelante, porque aparte él es un emprendedor nato desde siempre, es donde se siente más cómodo. Y es muy bueno ser emprendedor, nosotros siempre estamos potenciando a la gente y diciéndole que emprenda porque le da otra libertad y demás. No es para cualquiera ser emprendedor, pero bueno. Sebastián, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Muy bien, gracias. Aquí estamos, terminando la semana. Sebastián, ¿en qué parte de España estás? Bueno, yo estoy en Valencia, que es la tercera ciudad en importancia detrás de Madrid y Barcelona, digamos. Bien. ¿Cuántos años tenés al día de hoy? En este momento 40. ¿Y hace cuántos años que estás en España? Bueno, yo llegué hace 2 años, previo a la pandemia. O sea, yo llegué con un escenario y en pocos meses, 6 meses, cambió todo, radicalmente. Bien. No llegué a acostumbrarme al ritmo, digamos, que ya había un cambio profundo, digamos. Bien. Contanos dónde vivías antes de viajar a España. Bueno, yo nací en Montevideo, Paso de la Arena, después me fui a vivir a Buenos Aires, después volví a Uruguay, vivía en Solimar y un tiempo antes de venirme estuve viviendo en el Cordón, ahí al lado de la universidad. Bien. Y un día dijiste, no tengo, ya mi techo lo encontré acá en Uruguay, voy a progresar en otro país de segundo o primer mundo, según como se quiera ver. Y dijiste, voy a hacer todo lo posible para irme a España. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo dijiste, qué momento dijiste, bueno, me voy a ir ahora, te hizo un clic? Contanos un poco. Bueno, yo trabajaba en una emergencia médica, básicamente. Yo trabajo en ventas desde los 14 años, básicamente. Y bueno, sentía como que tenía un techo, no tanto en lo económico, si bien es verdad de que no me podía dar lujos, porque es real, pero tampoco era que pasaba grandes penurias, digamos. Si bien había momentos en los cuales no estabas bien por determinados factores que a veces pasan, altibajos laborales o lo que fuese, dentro de todo no estaba tan mal porque tenía gente que de repente podía acudir a ella y todo lo demás. Uh-huh. Pero
pero también es verdad que de repente habían cosas que ya me venían haciendo ruido desde que yo volví de Argentina, porque yo volví de Argentina con una idea de que no quería vivir de repente determinadas situaciones que en Buenos Aires se vivían, pobreza en la calle, imágenes que yo no recordaba, digamos, porque cuando vas de paseo capaz que no te das cuenta tanto de eso. Y bueno, en el día a día sucedieron algunas cosas de inseguridad, por ejemplo, que fue lo que a mí más me marcó, a gente muy cercana, y dije, bueno, creo que es el momento de dar un salto ahora, de intentarlo por lo menos, porque no tenía la certeza de nada, y de decir, bueno, si no lo hago ahora, con 37 años en ese momento, no lo voy a poder hacer más adelante. O sea, cada año que pasa va a ser más difícil, digamos. Claro, sí, y bueno, hablando con amigos, me dijeron, sí, ya acá hay un techo, o sea, más de esto no vas a poder llegar, vas a estar siempre dependiendo de que las empresas donde trabajes no cierren, o que no reduzcan personal, o cosas así. Y bueno, me pareció que era el momento indicado, digamos, o sea, era entre comillas, el último tren para poder hacer algo de esto, digamos, ¿no? Bien, y entonces estabas en tu casa y dijiste, voy a vender todo, voy a sacar un pasaje. ¿Cómo fue esa decisión? Bueno, primero lo hablé con amigos, con mi familia, con mi exnovia, que es al día de hoy es como si fuese mi familia en realidad. Se iba a venir ella también, ella tiene familia en Mallorca, a mí la isla no me seducía mucho, justamente por ser una isla. Y bueno, empecé a buscar cosas para hacer en Valencia, a ver, básicamente empecé a hurgar en las ciudades, leer mucho, investigar, me decidí por Valencia, y bueno, y encontré algo para hacer acá, que después, bueno, por el tema, como te decía, de la pandemia, por la mentalidad de acá, que de repente también es cierto que nosotros a veces decimos España y uno se piensa que es Europa y que va a encontrar cosas que capaz que no te encontrás y te sorprenden, que no son cosas negativas, sino que de repente no es algo tan alejado a lo que tenemos o tuvimos en algún momento en Uruguay, claro. Si uno ve hacia atrás. Tienen una mentalidad muy parecida a la nuestra, en el sentido de que son muy conservadores, los cambios les cuestan en algunos aspectos, no es una ciudad muy grande. Pero bueno, hablando con amigos y familia, básicamente llegó un momento en que sí, me voy, ya estaba cansado de algunas situaciones laborales, me había costado mucho encontrar trabajo en Uruguay, estuve 6 meses cuando volví con entrevistas y todo lo demás, y dije, no es lo que quiero para mí, no quiero estar dependiendo toda mi vida de alguien, digamos, de un empleador que no me transmita seguridad. Claro. Entonces dije, bueno, fue cuando decidí vender lo que tenía, que era muy poco, yo vivía solo, entonces tampoco era que tenía mucha cosa, y sacar el pasaje, pasaporte, y bueno, tirarme a la aventura de venir para acá, ¿no? Bien. Hacer algunas llamadas, ver si se podía hacer algún emprendimiento, o encontré algo para hacer y me vine. Bien, acá viene la parte importante y puntual que yo justamente quiero marcar. Vos fuiste a España, llegaste a España con pasaporte uruguayo, no con pasaporte europeo. ¿Cómo fue la peripecia en la aduana? Mirá, yo salí de Buenos Aires porque mi familia vive allá y había conseguido una promoción también, es verdad, entonces me servía más salir desde Buenos Aires que desde Montevideo. Claro. Y hice Buenos Aires-Francia, hice Buenos Aires-París, París-Valencia. Yo había viajado en avión, pero nunca en trayectos largos. Claro. Y bueno, la verdad es que era todo nuevo para mí, el miedo de venir solo, el miedo de saber que vas a llegar a un lugar que estás haciendo algo que en teoría no debes hacer, porque sabes que venís sin papeles a quedarte. Yo venía con un hotel reservado, un pasaje de ida y vuelta, y bueno, nada, llegar a Francia, que me hagan el control en migraciones, me sellaron el pasaporte, no entenderles nada, haber dejado la mitad de las cosas personales, de seres personales en Buenos Aires, regalarlos a familiares y amigos, porque no me quiero llevar un perfume, no vaya a hacer cosas que por esto me paren. Claro. Ese miedo que en realidad vos venís como turista
pero que por las dudas lo tenés igual. Y bueno, pasé lo más bien en Francia, llegué a Valencia y cuando llegué a Valencia no podía creer que no me preguntaron absolutamente nada, porque claro, ya había entrado al espacio Schengen, pero claro, ese miedo, esa incertidumbre de qué va a pasar. Yo cuando llegué no conocía absolutamente a nadie en España, en Valencia, y bueno, decir, haber estudiado, estar sin dormir horas y horas y horas en la madrugada mirando videos de cómo era la ciudad, de qué había para hacer, de qué no había, cómo moverse. Ya sabía más o menos la línea del metro que tenía que tomarme desde el aeropuerto y todo lo demás, pero bueno, era todo nuevo. Sí, claro. Incluso yo salí con 8 grados de Buenos Aires, un frío increíble, y llegué a Valencia, habían 45, cargado con valija, al mediodía, sin dormir, nervioso, asustado. Y bueno, pero sí, era eso, todo nuevo y decir, a ver con qué me encuentro. Literalmente era eso. Bien, y en la aduana entonces decimos que en tu caso no te preguntaron nada. ¿Con cuánto dinero llegaste cash a España? Poco más de 1.000 euros. Bien, bien, bien. Poco más de 1.000 euros. Importante aclarar esto porque hay mucha gente que dice que tenés que ir mínimo con 5 o 10.000 euros como para sobrevivir. Llegaste a Valencia. A partir de ese día quiero que, resumido, nos cuentes tu primer semana. O sea, ¿te duraron los 1.000 euros? Mirá, yo llegué, me tuve que comprar un teléfono porque con el que venía necesitaba una serie de actualizaciones y qué sé yo. Lo primero que hice fue llegar al hotel que tenía, ir, comprar el teléfono, comprar el chip, porque también tenía miedo de estar en la calle y no tener un GPS. Sí. Me llamaban la atención porque llegué en pleno momento de rebajas, donde encontraba ropa por 1 euro, y no lo podía creer, ropa de marca de 4 letras que empieza con la Z, que en Uruguay es cara. ¿Sabes la marca que compra el cookie con la hija? Ah, sí, mirá, Sí, ¿qué sí. nivel? Bueno, acá te vale 1 euro en realidad. Acá hay otras cosas ahí por 1 euro, así que se la juegue. Qué bien. Pero sí, esas cosas que decís no lo puedo creer. De hecho, yo no me había traído ropa como para entrevistas laborales, por ejemplo, ni zapatos. Me había traído un par de camisas, pero poca cosa más. Entonces me tuve que comprar zapatos, que me acuerdo que me compré el primer par de zapatos, me costaron 3,5 euros. Qué disparate. No lo podía creer. Es verdad que te pones esos zapatos y los pies te hablan después porque sentís hasta la arena en la baldosa quizás, Sí. pero por lo menos estás vestido presentablemente, digamos. Claro. Y la verdad es que no, la hice durar bastante la plata en ese sentido. O sea, yo venía, ya te digo, con una intención, entonces no venía a jugar, no me di grandes gustos. Sí es verdad que de repente salía a comer porque estaba en un hotel donde no me podía cocinar y eso, pero bueno, la verdad es que también es verdad que después, y esto yo sí creo que es muy importante decirlo, y para mí es un punto clave en la gente que se viene, es el tema de vincular, el tema de hacerte conocido, de aprender, de escuchar a la gente que hace más tiempo que está, de no hacer lo que te digan los demás, sino de escuchar todas las campanas y abrir los ojos simplemente. Claro. Pero yo la verdad es que a mí me dieron una mano grande también gente que me he hecho amiga o familia en el camino. Yo siempre digo que cuando vos venís a un lugar así tan lejos de tu casa, sin gente conocida, de repente encontrarte. Yo me encontré con un chico que habíamos hecho un curso de coctelería antes de irme a vivir a Argentina y hacía 20 años que estaba viviendo acá y me lo encontré de casualidad a la semana o a los 15 días. Bien. Y me abrió las puertas de su casa y estuve 10 días y de ahí enganché al tiempo en una filial del equipo que yo soy hincha en Uruguay, que tiene una filial acá en Valencia. Y la verdad es que hasta el día de hoy, bueno, de hecho me invitaron a formar parte de la directiva. Tengo que estar agradecido a ese tipo de cosas porque la verdad es que, por ejemplo, cuando llegó la pandemia no podía trabajar, entonces los pocos ingresos que había generado desaparecieron. Claro. Acá estuvimos casi 3 meses encerrados, en los cuales te daba vértigo salir a la calle porque sabías que te multaban
multaban, te paraban, te pedían los documentos y era una multa. Claro. Entonces es verdad que mi familia me envió dinero, me prestaron dinero gente de acá. Nada, tenés que sobrevivir y literalmente sobrevivir y decir, bueno, y agradecer siempre, ¿no? O sea, cosas que al día de hoy incluso, si las contás, hay gente que dice, es increíble, pero bueno, sí, no era mi idea, tampoco me enorgullece, pero es verdad que tuve que recurrir a gente que hoy puedo decir que son como si fuesen mi familia, que capaz que en otro lado, en otro momento quizás me lo hubiese cruzado en Uruguay y quizás hubiésemos compartido una cena entre amigos y nada más. Claro. O sea, pero bueno, sí, eso te cambia mucho también. Yo creo que ellos te ayudan porque sienten que están haciendo lo mismo que tal vez en algún momento alguien hizo por ellos. Ahora, Sebastián, te pregunto, llegaste a Valencia y calculá un mes y medio de tu llegada. Diferencias en seguridad, en limpieza, las oportunidades de trabajo. Contanos un poco con relación a Uruguay, ¿no? Bien, con relación a Uruguay, yo te puedo decir que a la semana estaba sorprendido, estaba en shock en algún punto, porque soy de estar informado, leo los diarios todos los días de Uruguay, hablo con mis amigos o con mi familia de Uruguay a menudo, y hablo por mi trabajo actual, hablo mucho con gente que se está por venir o que me llama o que me pregunta cosas. Entonces como que estás muy empapado. Claro. Pero me llamaba la atención, por ejemplo, acá ni bien bajé del avión, veía a la gente, hombre, mujer, con el teléfono en el bolsillo atrás del vaquero, medio teléfono afuera, por ejemplo, caminar por la calle, tomar la gente un café en un bar en la calle y tener el teléfono apoyado en la mesa, o la cartera, el vidrio del auto abierto en algunos casos, por ejemplo, por descuido, porque se olvidaban, como nos pasa a veces, que te olvidabas, bajaste del auto, te olvidaste de cerrar el vidrio y te fuiste y quedó abierto y acá no pasa nada. Y de repente darte cuenta en algún momento y decir, no puedo creer el nivel de estrés con el que yo viviría hoy por hoy allá. O sea, salvando las distancias que hace una semana que estaba acá, que decía, yo no puedo creer que allá estaba pendiente de que si me subía al ómnibus, por ejemplo, iba muy lleno, de no tener la billetera en el bolsillo de atrás o de no tenerla muy fácil de sacar, del teléfono, de si andabas a la noche de repente por determinados barrios, tener determinado cuidado. A mí en mi trabajo me llegaron a robar Carrasco a las 3 de la tarde, por ejemplo. No hay zona, o sea, pero que acá de repente todo eso no existe. O sea, el nivel de inseguridad, por lo menos de Valencia, si bien es una ciudad importante, es bajísimo. O sea, es muy bajo. Y es verdad que tenés descuidistas, como tenés en cualquier lado del mundo, pero que no pasa que vayas por la calle y se metan contigo, o si vas con alguien, con una chica, que se metan con la chica, o si la chica va sola. No pasa que te pidan de repente una moneda o que te vengan de prepo, como pasa allá de repente a veces. Y eso fue lo que más me llamó la atención, la verdad. El tema laboral costó, porque ya te digo, o sea, para mí el secreto es vincular y empezar a conocer gente, ya sea por los grupos de WhatsApp o de Facebook o cosas así, y de hablar, de vincular, de contar para qué sos bueno, cuál es tu expectativa, porque es verdad que hay gente que viene con papeles y con dinero, pero no quiere trabajar, y gente que viene sin papeles y sin dinero y tampoco quiere trabajar de determinadas cosas. Claro. Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato, como se dice. Claro. Yo venía con la intención de trabajar en lo que fuera. O sea, si bien hay trabajos que no me gustaban, de hecho me pasó de tener que trabajar, darle una mano a unos conocidos en la construcción, que no es algo que sea lo mío. Nunca me dediqué, de hecho no soy bueno en ello. Una semana necesitaban a alguien que les diera una mano a pintar y sí, dale que voy. Sí, claro. Y créeme que esos días, por ejemplo, cuando cobraba, era tocar el cielo con las manos prácticamente. Sí. Sabiendo que era poco dinero igual y que el trabajo era pesado, pero que bueno, la necesidad era tan grande o es tan grande, porque no es que haya pasado, sino que de repente hoy por hoy, después de la pandemia o en esta etapa en la que estamos, ya es distinto, tenés más herramientas para poder hacer y para poder moverte. Claro. Pero no es fácil el tema de encontrar trabajo, pero tampoco es imposible. El que quiere trabajar, encuentra trabajo. Bien. Sebastián, en España
se ven las volquetas llenas de mugre, gente tirada dentro de la volqueta buscando para comer, caballos con carritos. No, caballo con carrito acá no existe. Claro. Literalmente no ves animales en la calle. De hecho, las mascotas tienen que tener un chip. No podés dejar a tu perro abandonado, tu gato abandonado. Se muere y tenés que avisar al ayuntamiento, que viene a ser como la intendencia. No es que voy y lo entierro donde quiero. Tienen un pasaporte, como pasa allá cuando quieren venir con los animales, que tienen que sacarle todo eso también. Lo que pasa es que no es normal, no es cotidiano que las mascotas que tenemos lo tengan. Después el tema de la basura, no, normalmente acá hay mucha conciencia del tema de lo que es el reciclaje, entonces tenés los contenedores por colores en las esquinas y todo lo demás, donde tenés para cartón, plástico, residuos domésticos, alimentos y todo lo demás. Y sí es verdad que a veces de repente podés encontrar menos basura. Acá en Valencia, en España en realidad cada pueblo tiene una fiesta patronal. Entonces es verdad que cuando hay fiesta, ahora acá la semana pasada fueron las Fallas, que es la fiesta más grande de Valencia, que es una semana, normalmente son en marzo y se habían pospuesto por la pandemia. Y esta semana sí es verdad de que de repente encontraba más basura, mucha más gente en la calle, pero no, normalmente son muy limpios y ordenados. Bien, bien. Y lo otro que te voy a preguntar, Sebastián, que me parece bastante importante. ¿Cómo se maneja la relación de empleados públicos en España con relación a los servicios que recibís? No sé si me entendés a lo que voy. Lo que sería la burocracia, me imagino que vas. Sí, quise ser suave, viste, porque después me caen. Yo estoy lejos, así que yo lo puedo decir Sí, tranquilo. por eso, decilo. A ver, acá por ejemplo, en España tenés algo que se llama empadronamiento, que no hay un censo en realidad, es empadronamiento. Vos llegás, en este caso a Valencia, yo estoy en la ciudad de Valencia, como decir en el centro de Montevideo, por decir algo, entonces me tengo que empadronar en la intendencia, por ponerte un ejemplo, que acá se llama ayuntamiento. Sí. Ahora tenés pueblos alrededor, que serían como los barrios, como decir Paso de la Arena, El Prado, Sayago, y cada uno de ellos tiene un ayuntamiento, tiene su centro comercial, tiene su centro educativo, tiene su centro de salud, tenés todos los servicios en cada barrio, son mini ciudades, aquí le dicen pueblos, para mí son barrios porque están al lado literalmente de la ciudad, pero pertenecen a otras zonas. Y por ejemplo, Valencia es lo más lento, los pueblos son súper rápidos y ágiles, pero por ejemplo, para empadronarte, que es el primer trámite que tenés que hacer para la salud, educación y todo lo demás, demoran 20 días en darte turno, por ejemplo. Sí es verdad que la salud es un poco más lenta, la salud yo la he notado un poco lenta con relación a Montevideo inclusive. Tiene un sistema que es bastante distinto, si bien la salud es pública, tiene un sistema muy diferente. Aquí te dan una tarjeta con un código y te asignan un médico de cabecera y un enfermero, al cual, si por ejemplo, yo en mi caso particular tengo una lesión en la rodilla, entonces cuando me quise hacer ver porque estaba doliendo demasiado, no fui al traumatólogo, no fui a pedir turno al traumatólogo, fui a pedir turno a mi médico de cabecera, donde mi médico de cabecera, sentado en una punta de la mesa y yo en la camilla, me miró a 2 metros de distancia a la rodilla y me dijo, bueno, vamos a mandar a hacer placas. Me dieron el pase a rayos X, esos rayos X que demoraron 20 días más o menos en darme, llegaron al médico y el médico dictaminó que la rodilla estaba bien y que era simplemente cansancio. O sea, no es traumatólogo, pero él dictaminó que era cansancio. O sea, lo que en Uruguay me dijeron, si tenés una lesión, acá a vista era simplemente cansancio. Bien. Entonces, lo que es salud, sí, no lo noté muy avanzado con relación a Uruguay. Bien, lo que te iba a preguntar hablando de ese tema es, ¿a vos te empadronaron, digamos, para recibir asistencia médica pública, aún siendo ciudadano uruguayo y no europeo? Sí, o sea, es un trámite distinto si tenés pasaporte europeo. De hecho, es mucho más fácil si no tenés pasaporte europeo, increíblemente, porque te hacen dar menos vueltas. Tenés que visitar a un asistente social, básicamente, y ella te dice, bueno, sí, mira, ahí te van a asignar, ella te da el ok,
para que vos vayas al centro de salud y te den esa tarjeta que te comentaba. Bien. Pero teniendo el pasaporte europeo es mucho más complicado. Ahora, los últimos 2 o 3 meses, no sé si tenés la misma percepción que tengo yo. Hay una catarata de gente buscando emigrar para Europa, ¿no? Sí, yo te diría, desde la pandemia hay un flujo de gente que en muchos casos no vienen y queda simplemente en consultas, pero en otros, por ejemplo, es impresionante cómo se viene la gente, que no soy quien ni lo haría, porque de hecho no me gusta hacerlo para juzgar a nadie, porque cada uno sabe el porqué y tiene sus motivos, pero de repente lo que sí me llama la atención son las formas, que de repente decís, no solamente te venís sin papeles y sin dinero, como en mi caso, sino que de repente no te informaste de absolutamente nada. O sea, que es algo que a mí me llama la atención porque me parece un paso sumamente importante, un cambio muy profundo, como para simplemente subirte a un avión y decir, bueno, llegué. Sí, ¿sabes lo Y que no pasa, importa si Sebastián? tenés o no papeles y A, dinero, a mí, ojo. a mí me parece, Sebastián, que esto va un poco en el espíritu emprendedor, que al igual que vos y yo y muchos otros amigos que tenemos en común, somos gente que emprende, que no busca ni prenderse a ningún estado, ni ser empleado para toda la vida de alguien. Uno investiga, Ujú. estudia, digamos, estudiamos a dónde vamos a ir, y hay otra gente que no, que se Sí, tira sí, la sí. marchanta, ¿no? Mira, con respecto a eso, a mí me pasó en plena pandemia. He conocido gente que ha venido, no importa si Uruguay o de otros países, no demos muchos datos tampoco, no importa, con dinero, con papeles, a comprar de repente o alquilar casas ocupadas, o sea, como pueden ser casas tomadas, para que se entienda, Sí, para ahorrar dinero, y que aparte de eso iban a la Seguridad Social, a Cáritas, que es la iglesia, o a la sí, Cruz Roja, a sí, pedir ayudas. Con dinero, sí, sí. no como yo. Y que de repente decía, pero yo estoy haciendo pan casero o comiendo arroz con huevo o arroz con atún hace una semana y media, porque es real que me pasó, y de repente vos que no tenés la necesidad, me mandaban las fotos por WhatsApp, incluso como si fuese una gracia, con Mm, canastos gigantes, 4 o 5 canastos de cosas que vos decís, no las necesitas. sí. O sea, y a mí me daba calor, no porque me diera vergüenza, porque de hecho ya te digo, no me enorgullezco por el motivo que fue ni la acción, pero sí de saber que cuento y que he contado con gente que me ha apoyado. Pero a mí me tuvieron que, ya te digo, en esta filial me dieron una mano un día, porque iban a casa y todo lo demás, y un día, che, era tarde, mire muchachos, lo único que tengo para hacer es un arroz con huevo. Si quieren, cocino para todo. Y al otro día aparecieron con 10 bolsas del supermercado. O sea, Sebastián, y no es algo que vos, yo estaba acostumbrado. Sebastián, eso que me acabas de contar es muy de mentalidad uruguaya. Tal vez no tengas que decir que son uruguayos, pero es muy de mentalidad uruguaya. Gente que acá tiene camioneta Sí, cuatro por sí, sí, cuatro sí. y se prende al MIDE por el simple hecho de decir voy a manguear algo. O gente que va a un almacén de repente y te deja debiendo 1.000 pesos, 2.000 pesos y después va al súper y gasta de a 5.000 pesos. Y se va a Rocha una semana en verano o a Punta del Este incluso. Sí, sí, Claro. es real, conozco casos, ¿eh? Y vos sabés que me ha llamado, y eso sí me chocó mucho y me molestó, porque de repente decís, es gente con la cual yo tenía contacto en los grupos de WhatsApp, de Facebook, yo no era de participar mucho, la verdad, eh, en los grupos, porque Sí, también siempre tenés a la gente que te tira mala onda o te la da para atrás, y no está bueno, porque vos estás por hacer algo, un cambio importante y necesitas buena onda. claro, No que te digan venite, que acá está todo bien, claro, pero que no me pongas el palo en la rueda. O sea, yo agradezco si vos me contás tu experiencia, por más que sea negativa. claro, Como yo te estoy diciendo, a mí me tuvieron que hacer un surtido. Perfecto, gracias por decírmelo porque ya sé que me puede pasar. claro. Pero no me digas no te vengas porque esto ya no es lo que era hace 20 años atrás. Bueno, hace 20 años atrás Uruguay era una cosa, ahora es otra. Entonces vos no me puedes decir no te vengas si vos hace 20 años que estás allá. Porque Claro. si estás tan mal te hubieses vuelto. Sí, sí. Entonces eso a mí me molestaba mucho y es algo muy común en los grupos. Entonces como que no participaba. Ujú. De los grupos he rescatado a algunas personas en particular
gente a la cual me sigo hablando al día de hoy, y que de repente decís, el resto, gente que está acá, se olvidaron del por qué se vinieron, parecería, ¿viste? O sea, decís, no sé, para mí es un ida y vuelta, ¿viste? O sea, eso que esta gente de la filial que a mí me dio una mano, yo hoy por hoy no estoy bien económicamente, no me sobra nada, pero también me ha pasado recibir una familia en mi casa de uruguayos recién llegados, porque vinieron a la casa de un amigo, tuvieron una muy mala experiencia, estaban con una bebé, y vení, quedate en casa, rajate de ahí, hasta que consigas un piso en una semana, le buscamos la vuelta, y todo bien. Bien, O sea, la filial y esa que capaz, vos estás hablando es una peña, ¿no? viene a ser una peña, ¿De viene qué, a ser una peña de un equipo de fútbol de allá. de qué equipo es? Vamos a nombrarla. Bueno, es la filial oficial, porque es oficial, del Club Nacional de Fútbol. Bien, le mandamos un abrazo desde acá y bueno, desde ya agradecer desde Uruguay la mano que le han dado a personas como vos, porque eso es muy importante, un grupo de uruguayos que sí son solidarios y que apoyen a los uruguayos cuando van a emigrar, ¿no? Me parece importante nombrarlos, les mandamos un abrazo y bueno, muchas gracias por el aguante. Sí. Sí, la verdad que yo a ellos les debo mucho, de hecho, ya te digo, hoy por hoy estoy formando parte de la comisión de ellos. Más allá de que soy hincha, es una filial que es un grupo de amigos, o sea, es una filial donde hay muchos hinchas acá de Nacional. No conozco la realidad de los otros equipos, pero de Nacional sí, porque justamente soy hincha, pero es una filial que es muy familiar, donde, por ejemplo, se pregonan ciertos valores, donde nos juntamos a comer un asado de vez en cuando, o han venido exjugadores del club, y donde, por ejemplo, al primero que se desubica lo invitamos a retirarse, bien, donde viene la familia, vamos con niños a algunas reuniones y todo lo demás, y que bueno, y después, a ver, no es que tampoco sea un centro de ayuda al inmigrante, sino que de repente cuando hay buena onda y ves que se puede dar una mano, lo hacemos en algunas cosas. Y son ya los sea valores, para conseguirte un turno. son los valores uruguayos, ¿no? Que deberían seguir existiendo. Sí, de muchos, o sea, son los valores con los que en realidad a mí con 40 años me educaron, y que desgraciadamente también es un poco lo que me llevó a emigrar, que hoy por hoy se han perdido, esos valores de respeto, de solidaridad, que ya hoy por hoy no existen, ¿no? Hoy subís al ómnibus y de repente ves que hay una mujer embarazada parada y el resto se está haciendo el dormido o mirando el teléfono. Lamentable. Por ejemplo. Sebastián, Cosas que antes no existían. Sebastián, la verdad que lo que decís es básicamente lo que pensamos todos. La mayoría de la gente emigra, muchas veces no están mal económicamente, pero buscan una calidad de vida acorde a lo que uno trabaja. ¿Algún mensaje final para la gente que te está escuchando, que está con un pie en el avión y un pie acá en Uruguay? Sí, o sea, yo siempre digo lo mismo, es algo que es una decisión muy personal o familiar en algunos casos, que si están convencidos lo hagan, pero que no se dejen engañar ni para un lado ni para el otro, que no les digan, no se coman eso de que mirá que está re difícil y no vas a poder y a los 3 meses te volvés, porque es verdad, sufrís el desarraigo, extrañás y todo eso, y a veces flaqueás y pensás en volver. Y que tampoco se crean eso de que se bajan del avión y que de repente andan en un coche importado o en un coche alemán a los 10 días porque consiguieron un trabajo. O sea, porque nadie te regala nada, si bien te ayudan muchas veces, y el Estado está presente para ayudar, cosa que allá en algunas cosas no pasa tan así, o la ayuda que dan no es suficiente a veces allá. Sí. Acá en ese sentido, ya te digo, funciona distinto. Pero no es ni fácil ni imposible. Hay que buscar el equilibrio. O sea, el mensaje que te daría es ese justamente, de que si lo tienen pensado hacer y están decididos, no se dejen empañar por los que le digan que no, ni que vengan creyendo de que en 10 días están con su casa propia y todo lo demás. Simplemente es posible. Ahora hay que pelearla tanto o más que allá. Acá somos visitantes. Simplemente. Sebastián, muchísimas gracias por tu testimonio. De nada, Daniel, un gusto y a las órdenes. Así pasaba el testimonio de Sebastián. Sebastián, un muchacho que viajó
con toda la ilusión, una persona ya de casi 40 años al momento de viajar, que bueno, viajó con pasaporte uruguayo, viajó con muy poco dinero, un tipo emprendedor que le da para adelante, eso es muy importante y muy básico a la hora de emigrar. Lo que decía Paula, muy importante en el currículum, jamás poner, no, esto no lo hago, no, esto no lo sé, sino quiero aprender, para no perder ninguna oportunidad laboral, muy importante. Si tenés pasaporte europeo ya no tenés el problema, pero si no tenés pasaporte europeo, sí o sí ir con un pasaje de ida y vuelta, un hotel por los días marcados entre la ida y la vuelta del pasaje, también es muy importante. A su vez también marcar la importancia de llevar unos 95 euros por día durante ese periodo que van a ser turistas, para no levantar ciertas sospechas al momento de quedarte o no. Reitero, esto no es querer fomentar que vos te vayas, querer fomentar la emigración ilegal, porque nosotros mismos no estamos de acuerdo con la catarata de inmigrantes que llegan a Uruguay sin ningún control. Por lo tanto, de ninguna manera estamos apañando ni exhortándote a que hagas lo mismo para otro país. Sí te pedimos que lo hagas con seguridad, sobre todo cuando vas a viajar con tu familia, porque nos parece muy importante que si lo vas a hacer y vas a tomar ese paso más que difícil en tu vida, dejar tu país, dejar tu gente, dejar tus amigos, dejar tus costumbres, que lo hagas de la manera más segura posible. Como decía Sebastián, si tenés contactos, avisarles que vas a ir. Si tenés amigos allá, avisarles que vas a ir. Es muy, muy, muy importante. Nos parece básico que puedas ir de la manera más segura posible. Le comentamos a la gente también que esto se ve, es una epidemia de verdad, en grupos de Facebook, uruguayos en España, la administradora Paula, les mandamos un abrazo nuevamente, muchas gracias por participar. Vamos a estar haciendo nuevas producciones para poder asesorar a los uruguayos que tengan intenciones de viajar, también muchas veces escuchando un poco el testimonio de la gente, lo difícil que puede ser, no hacen el salto, cosa que nos parece bien también, porque realmente emigrar no es para cualquiera, eso como lo hemos hablado con Sebastián y con muchas otras personas. Un saludo también a la gente que está en los grupos de uruguayos en Canadá y uruguayos en Nueva Zelanda. Muy pronto vamos a hacer también algunas producciones con ellos para contar los panoramas de esos países, las diferencias de esos países con relación a Uruguay. Como habrán podido escuchar, no todo el mundo se va del país por un tema de no tener trabajo, hay gente que se va por dar el salto a la calidad de vida. ¿Qué es el salto a la calidad de vida? El salto a no tener que salir mirándote por arriba del hombro a ver si te va a afanar, si te van a pedir una moneda, tu hija, tu hijo puedan salir a la calle y vos no vivir con el corazón en la boca. Al mismo tiempo trabajar y tener un sueldo acorde y que te dé para llegar a fin de mes sin ningún problema y poder darte algún gustito. Y muchas otras cosas más que dan ese salto de vida, calidad de vida, que vos vas a poder disfrutar, sobre todo cuando ya estás cansado de luchar con la burocracia uruguaya, con la mugre que hay en la calle, la delincuencia que está igual o peor, los narquitos que andan a los tiros por todos los barrios, dejas el auto afuera y te lo afanan, la moto con la que te movés para todos lados y te sacrificaste para comprarla, te la afanan de la puerta de tu trabajo, como se ha visto en videos que hemos subido en la Posta Comunicaciones. Si estás animado a dar el salto de calidad, presta atención a nuestras próximas producciones en vivo. www.radiocuervouruguay.com.uy para toda América y el mundo. Un saludo a los seguidores de Argentina, Brasil, Ecuador, Colombia y Chile. La Posta Redes Uy, nuestro Facebook Live y nuestro canal de YouTube, La Posta Uruguay. Ahí nos puedes seguir todos los martes y después queda colgado en esas redes la producción. Muchísimas gracias por acompañarnos. 1 hora y media de programa. Logramos estirar el programa 45 minutos más gracias a los avisadores, la gente que comparte, además la audiencia fundamental, a nuestros amigos en todo el mundo. Muchísimas gracias. A la gente que está en el exterior, mucha fuerza. Sabemos que es difícil estar lejos del país en algunos casos, que están sufriendo, sobre todo con el tema de pandemia y demás. Muchísimas gracias por acompañarnos y compartir esta experiencia de asesorar a uruguayos que quieren salir del país y a los que están a punto de hacerlo y algunos están con alguna duda, poder ayudarlos por sí o por no, para que lo hagan de manera segura, que eso es a lo que apostamos. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo de acá, Daniel Moragues. Chau, chau.